capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capybara Go. El siguiente video sí les voy a traer el tema de las mascotas, gente. Estoy aplazándolo un poco porque este video es importante, más que todo de forma para prevenir ciertas cosas, donde ustedes puedan maximizar todo lo que puedan dentro de sus cuentas, ¿ok? Tengan en cuenta que dentro del juego hay ciertos grupos, los que no gastan nada en el juego, los que más o menos compran ciertas cosas para sacar el rendimiento y los que de veras gastan mucho para siempre estar en los tops, ¿ok? Importante, este tema de recomendaciones, y el canal está creado prácticamente para jugadores free to play y alguno que otro que compre, ¿ok? Yo sí he comprado una cierta que otra cosa en la cuenta, más que todo por el tema de la experiencia que he tenido en otros juegos, y sin duda aquí pues venimos para ayudar a otros a que traten de no cometer tantos errores y evitar que de alguna manera se retrase un poco las cuentas, ¿ok? Este video es importante porque vamos a hablar sobre la rotación de eventos que tiene prácticamente lo que yo he llevado de juego, y sobre todo otros jugadores que tienen experiencia, que ya como el juego tiene varios meses desde que salió, pues algunos ya han dado y brindado información importante sobre este tema de eventos, qué es lo que debemos hacer para prepararnos, etc, etc. Así que esto les va a ayudar muchísimo, ¿vale? Bueno, yo ya llevo casi, voy a ajustar 2 semanas desde que voy jugando en el juego. Prácticamente pues iniciando sesión, este es mi 5.º día, entonces llegando al 7.º cumpliría 2 semanas jugando en el jueguito, gente. Bueno, está muy bueno, me enganchó mucho, y les diría que pues bueno, esta parte de los eventos es bien importante. Apenas tú inicias en un servidor, el primer día empieza a aparecer eventos donde tú puedes participar para ganar cierto tipo de recompensas. Por ejemplo, en mi servidor tenemos este evento que, pues si yo todavía no hago las misiones, recién empezó el reinicio del servidor. Por ejemplo, si quedas en top 1 recibes estas recompensas, ¿no? 300 de energía, si estoy en el top 2, 200 de energía, etc, etc. Estos son como eventos normales, que realmente no necesitas saber mucho, más bien administrar bien la energía para que vayas consecutivamente lo normal, ¿vale? Listo, aquí vienen los eventos limitados. Estos eventos limitados es a lo que me refiero. Cuando tú empiezas en un servidor, te empiezan a aparecer eventos donde te dicen que debes gastar, por ejemplo, el primer evento de rotación empieza con que debes gastar la mochila. Prácticamente te dice que debes gastar pues estos huevos de mascota, donde tú tienes la oportunidad de gastar, ¿ok? Este tipo de eventos pues son muy comunes y empieza con Luego empieza con la rotación de otro ítem, que es que debes gastar en el evento de monturas. Prácticamente este evento de monturas ya terminó. Esta es una pequeña tablita de lo que viene con las rotaciones, gente. Como les dije, el primer día empieza con los huevitos de mascota que ustedes deben gastar. Lo normal, como pueden ver. Luego llegaría el tema de gastar este tipo como de herraduras, ¿no? Que es la herradura de oro, sirve para mejorar las monturas. Prácticamente entre más herraduras pues mucho mejor. Igualmente lo que pasa, gente, es que al inicio del juego les doy una recomendación. No traten de ahorrar todavía para prepararse estos eventos, ¿ok? Me refiero a que no traten de guardar huevos o herraduras o este tipo de cosas para estos eventos, ya que la primera semana es crucial de que tú gastes todo para subir lo más que puedas. La segunda semana ya empieza a ahorrarte, que es lo que estoy haciendo. Yo desde que empezó ya la segunda semana estoy ahorrando y me ha funcionado mucho. Entonces ya es conforme tú te vayas acoplando al juego. Hay otros que son un poquito ya más tryhards, podríamos decir, que van tomando en serio desde que se crean la cuenta, no se gastan nada y se preparan para este tipo de eventos. Lo malo de eso es que te retrasas un poco y otros jugadores te van a sacar ventaja, etc, etc. Bueno, cada uno juega a lo que más pueda, pero yo sí les recomiendo mucho, gente, de que jueguen toda la semana, gasten todo lo que puedan la primera semana y a partir de la segunda empiecen ya a ahorrarse para los eventos, ¿ok? Como les digo, aquí en el evento limitados les aparece bueno, en mi caso ya no me aparece porque yo ya pasé ciertos eventos y les voy a enseñar cuáles yo ya pasé. Pero aquí te empieza a aparecer el de gastar el de los huevitos, que es este de aquí, el de gastar las cerraduras. Luego aparece el primer evento que es de gastar las fichitas, gente. Prácticamente este evento de gastar las fichitas es
el evento donde vas a consumir este tipo de fichas, que es moneda de plata de la suerte. Esas moneditas las vas a gastar en este evento. Y hay algo bien importante aquí de mencionar, de que cuando llegue este primer evento de rotación de fichas, te va a aparecer este banner. ¿Okay? Este banner es de los más importantes, gente. Realmente yo les diría, es porque la montura es muy fuerte, te da muchas bonificaciones. Realmente los jugadores más OPs del juego, o sea, los que de veras gastan y siguen todavía invirtiendo, tienen este tipo de montura colocada y te da mucha bonificación a tu equipo, ¿vale? Lo que pasa, gente, es que lastimosamente, siendo free to play, cuando llegue este evento de rotación, no te va a permitir poder sacar, a menos que tuvieras suerte, ¿ok? Porque al final gira en torno a la suerte y quién sabe, le das unas tiradas al evento y te sale la montura. Sería lo mejor. Yo ya tiré este evento hace mucho y creo que sale al tercer o cuarto día de que empieces en un servidor y te sale este evento. Creo que es hasta menos. Alguien me va a dejar en los comentarios qué día le salió. Y no sé si esto en cada servidor difiere, si es que es un día mucho más día después, pero no creo que sea así. Creo que todos van al mismo ritmo. Entonces aparecerá este evento de rotación, donde lastimosamente te aseguras con 500 fichas asegurarte la montura, gente. Entonces, como les digo, es más para los que gastan. Si tú no tienes esa suerte y no lo sacaste, pues no hay problema, sigue adelante. Y los que sí lo hayan sacado, pues enhorabuena, es muy buena montura. Esta aparece cuando sale esta rotación, ¿vale? Esta rotación de las fichas. Luego te va a aparecer un evento donde debes gastar estas piedritas azules, que estas, si muchos se preguntan cómo gastarlas, es aquí en el desarrollo. Prácticamente estas piedritas de desarrollo son para añadir estadísticas o pasivas básicas de las mascotas, lo que aumenta pues en cierta medida atributos del personaje. Lo que les recomiendo mucho cuando ya llegue este evento es tirar lo que más puedan para desbloquear atributos. Conforme vas añadiéndole más piedritas al personaje, se va desbloqueando, podríamos decir, más ranuras o más espacios. Yo solo logré desbloquear 3 hasta el momento. Yo no lo hago ahorita porque necesito esperarme al evento. Por eso les digo, ya la segunda semana ya te empiezas a ahorrar para los eventos. Por eso les digo, en la primera semana te aparece ese. Y pues ya sabes cómo va el tema de las rotaciones. Luego te aparece el mercado negro, que en este mercado negro hay ciertas cositas que son importantes. Ustedes ya irán comprando cositas y de vez en cuando. En el mercado negro, que solo creo que gastas gemas en ese mercado, si no menos lo recuerdo. Hay algo muy bueno, yo me ahorré. Y es lo que te recomiendan algunos veteranos del juego, es que en el mercado negro y te suele salir gente, te dice mercado negro. Solo que en mi caso, pues no les podría mostrar porque yo no estoy en esa temporalidad, ¿no? Yo ya pasé este evento, por eso les estoy dando un poderes. Entonces aparece el mercado negro y hay un ítem que sí o sí deben comprarlo. Vale 10,000, gente. Y te dan, vale 10,000 gemitas y te dan como 1000 de herraduras. Eso es muy bueno, les ayuda a progresar con las monturas, etc. Luego llega este evento que es de la escobita, como de limpieza. Esto yo sí lo tengo algunos ítems ahorrados, que es acá en la mochila. Esta. Sé que se me ha quitado. Me digas eso. Yo aquí, gente, tenía el ítem de las escobitas. Parece ser que cuando se termine el evento de las escobitas, gente, ese ítem desaparece. Yo les doy un consejo aquí. Yo sí logré gastar, tenía como 3, unas 4 escobitas que me sobraron, solo era para mostrarles a ver si se guardaba. Pero parece ser, gente, que ese ítem que consigues en el evento de las escobitas no se guarda, prácticamente no se guarda para el siguiente evento, así que tengan mucho cuidado. Ese evento aparece igualmente aquí. Conseguimos escobitas o participar del evento de la limpieza participando en el AFK. Aquí se recomienda cada 8 horas reclamar cuando este evento de la escobita está activo. Entonces, cada 8 horas reclamas y te da cierta cantidad de escobitas. Free to play puedes sacar una recompensa muy buena. Creo que era de 6,000 escobitas necesitabas. Y sí lo puedes sacar. No creo que eran 6,000, creo que eran 1,000. No recuerdo muy bien, gente, pero sí sacan una recompensa buena aquí. Y dentro de esas recompensas también te dan ranuras. O sea, que digo, herraduras para la montura para seguir mejorando. ¿Okay? Luego aparece otra rotación, gente,
de fichas que yo ya pasé por esta rotación. Esta rotación te ofrecen, déjame ver si aquí en la arena para mostrarles qué rotación aparecía ahí. Aparecía una rotación de una mascota, gente. Era, veamos aquí en la arena si es que algún top del juego la... esta mascota, gente. Esta mascota aparece en la segunda rotación de fichas, ¿ok? Lo que estuve viendo es que en esa rotación no vale mucho invertirle prácticamente, aunque tiene muy buenas bonificaciones que te da, críticos, etc, etc. De rotación, como les digo, te aparece igualmente como esta rotación, ok. Aparece como esta rotación, pero en vez de darte la montura te dan mascota, ¿vale? Entonces yo ya pasé por esa rotación. Y por último, vuelve el evento de las herraduras y te aparece el evento de los cofres. Cuando empiece, yo actualmente estoy en ese evento de los cofres, gente. Como les digo, pues yo la primera semana gasté todo lo que quería, pero si me hubiera ahorrado los cofres desde un inicio, yo les recomiendo esto más. Desde que empiecen unas cuentas, vayan preparándose para este evento de los cofres. Si es que desde el inicio tú ahorras lo que más puedas y lo gastas, apenas inicia el evento de los cofres, te dará la posibilidad de poder completarlo, gente. Yo estoy más o menos... faltan casi como 3 días, 2 horas y 23 horas. 2 días y 23 horas aproximadamente falta para... Yo creo que no lo voy a poder completar. Tal vez máximo completaría en esos 2 días y 23 horas que quedan la recompensa de los 3000 y 4000. El de los 5000 no creo, si lo veo muy lejano completarlo. Pero si ustedes desde un inicio ahorran los cofres, gente, que son estos que les van saliendo, no los abran hasta que, bueno, desde que te creas tu cuenta hasta que llegue este evento, no los abras, ver cuánto logras llegar, porque yo he visto jugadores que en este evento no son tan pay to win. Si ves la clasificación, ves por ejemplo este jugador, por la cantidad que lleva, mira, 22 millones de poder. Esto pues es un jugador que está casi a mi mismo nivel y prácticamente logró llegar juntos. Otro jugador así, este que tiene 43 millones y es pay to win, este sí le tocó invertir. Pero este sí le ves de 17 millones. Si te das cuenta, un jugador de 17 millones logró llegar a los 6000 puntos. O sea, logró alcanzar los 5000. Tú ves jugadores de 5000 prácticamente son los que ya lograron reclamar esas 3 recompensas. Prácticamente, bueno, las recompensas principales de las tareas diarias. ¿Y qué es lo que hace valioso completar estos eventos? Muchos se preguntarán. Es porque en este tipo de eventos te dan estos boletos de luna oscura, que prácticamente sirven muchísimo para la tienda del crecimiento y sacar este tipo de monturas también. Obviamente hay monturas más chetas y otras no tan chetas, pero lo importante es que se den cuenta que guardar estas cosas sirven para sacar este tipo de monturas. Yo ya les enseñaré en un futuro qué es lo que deben hacer ustedes, o si tienen la oportunidad de ya sacarse un tipo de montura, pues enseñarles qué tipo les conviene. Pero por ahora vayan creciendo. Yo gané un evento que fue el de las mascotas, gente. El de gastar los huevos de mascota, yo sí logré completarlo. Ese sí, free to play lo pueden hacer, porque apenas inician su cuenta gastan todos los huevos que puedan, y sí lo pueden hacer si lo hacen bien. Luego llega el de herraduras, el evento de las fichas, el de gastar las piedritas, el mercado oscuro, el de la limpieza. Luego llega, como les dije, esta la rotación donde te ofrecen otra mascota. Actualmente tengo el de los cofres. Esta de la herradura ya llegó a mi servidor, solo que duró como 2 o 3 días. Y estaba aquí, gente. Hoy empezó el reinicio y ya desapareció este evento. Esto quiere decir que mañana, al reinicio, pues aparecerá otro evento de ficha de rotación. Yo tengo como 200 fichas, así que si no sale nada bueno, pues yo no le voy a tirar. Por lo menos es ahorrarse hasta 500 para que cuando salga un evento importante, pues tires y puedes sacar al ocheto asegurado. No es tirarlo al random. Quién sabe, gastas 300 o 400 y te sale algo bueno y lo dejarías todo por... Entonces, completando este ciclo, se repite otra vez y empezarías con este evento, este evento, este evento. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer, gente? Es la primera semana, les diría gastarse todo lo que puedan en huevitos, herraduras. De las fichas, pues si es que tienes la oportunidad de gastar, sácate el evento del dragón, que será lo mejor. Gástate todo de las piedritas cuando sea el evento. En el mercado negro trata de darte gemas para sacarte la recompensa que vale de 10.000. Te dan herraduras, creo que son 1000. Cal de la escobita también
Si ahorras ciertas escobitas, te puedes sacar una recompensa buena donde te dan herraduras. Por acá aparece el de las fichas. Aquí sí no le recomiendo sacar si es que su evento, como les dije, les mostré la mascota que salía. Si es que sale esa mascota no vale la pena, ¿vale? Luego llega el evento de los cofres. En este evento de los cofres sí les diría desde el inicio no gasten los cofres, ¿vale? Vayan ahorrando todo lo que puedan de cofres. Yo sé que muchos les darán impulso desde que empiezan sus cuentas a abrir esto porque el juego te enseña de que debes abrirlo. Pero yo te diría guárdate, trata de calmarte porque este evento, mira, todavía sigue aperturado. Esto desde que te creas la cuenta 2 semanas después aparece este evento de los cofres. Entonces estarías ahorrando una cierta cantidad de cofres durante todo ese tiempo y lo gastarías en este momento. Es una recomendación que te doy. Luego llegaría el de las herraduras, que yo desde que empezó ese evento anterior de herraduras hasta este sí me ahorró una cierta cantidad. No lo logré completar lastimosamente, me faltó la última. Si lo hubiera hecho bien y hubiera sabido de esto, hubiera aprovechado al máximo, gente, solo que me lo perdí, así que ustedes ya lo irán haciendo de la mejor manera. Y ahorita estoy a la espera de otro evento de las fichas, ¿vale? Entonces una vez llegue este evento de las fichas se reciclaría o se reiniciaría el ciclo a través de eventos y así consecutivamente, ¿vale? Así que vayan preparándose ustedes, ahórrense. Si sale otro tipo de eventos ya se incluiría en esta rotación, igualmente les enseñaríamos qué es lo que deben hacer. Así que mucha suerte en este tipo de eventos y sobre todo a los que van empezando a ver si les sale esta montura. Se volverían muy tryhards en este tipo de cosas, ¿vale? Muchas gracias por habernos acompañado en este videito. Nos veríamos en el próximo, que en el próximo, gente, sí vamos a hablar todo sobre las mascotas, que es bien importante. Nos veríamos en un próximo video. Chaito, gente.